Buenos días y bienvenidos a la segunda instancia de las capacitaciones de la Secretaría Nacional para la Lucha contra los Adictivos y Financiamiento del Terrorismo. Soy el licenciado Andrés Niemann y hoy vamos a hablar sobre gestión y análisis de riesgos, de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También vamos a contar con la colaboración y presencia del licenciado Fernando Fuentes, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Él se desarrolla como el jefe del área de análisis estratégico y nos va a estar brindando los principales detalles y datos sobre este reporte. Bueno, les recordamos que este es un ciclo de capacitaciones que estamos realizando para todos los sujetos obligados al sector no financiero, y los datos están disponibles en la página web de la Secretaría Nacional para la Lucha contra los Adictivos y el Financiamiento del Terrorismo, y las presentaciones y videos van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, Comunicaciones Senaclaf. Bueno, vamos a presentar entonces nuestra presentación del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Como decíamos, bueno, hoy vamos a hablar del análisis y gestión de riesgos del sector no financiero, subsector, proveedores de servicios y abogados. Bueno, los temas a tratar en el día de hoy es la legislación aplicable en cuanto a los riesgos y su gestión, la definición de administración de riesgos, principales amenazas, vulnerabilidades e impacto, y los factores de riesgo presentes en estas actividades. En cuanto a la legislación aplicable, podemos ver que en la ley 19.574, en su artículo 16, se establece que los sujetos obligados tendrán que ser capaces de determinar las medidas de aplicación de los riesgos con los cuales trabajan, dependiendo de su cliente, de su operativa y de producto u operación. En todos los casos, como decimos, lo importante es que el sujeto obligado esté capacitado a demostrar a las autoridades competentes cuál es el alcance de esta gestión de los riesgos. No se pide ni se establece que todos los sujetos obligados traten los riesgos de una manera uniforme, sino justamente de lo contrario, de que cada uno de los sujetos obligados trate los riesgos de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su cliente, a la operativa y a las presencias geográficas con las cuales trabaje. Entonces, lo importante es que siempre el sujeto obligado mantenga consigo una presentación de cuáles son los principales lineamientos por los cuales ha basado este estudio de riesgos. Esta legislación deriva de la ley 19.574, de su decreto reglamentario 379/18, el cual establece que, en su artículo 4, los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué deberán hacer? Identificar y evaluar estos riesgos. Los riesgos que derivan de lo que es el cliente, de lo que es la operación y esa procedencia geográfica en la cual estábamos hablando. Después el artículo 5 establece lo que es la administración del riesgo, y el número 10 lo que es el enfoque basado en riesgos. Respecto al artículo número 5, sobre la administración de los riesgos, podemos decir que el sujeto obligado debe elaborar políticas y procedimientos. ¿Con qué objetivo? Para prevenir, detectar y reportar las operaciones inusuales o sospechosas que se traducen en el ROS, en el reporte de operación sospechosa. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿qué se busca llegar? A identificar los riesgos inherentes a la actividad de los clientes, a evaluar sus posibilidades de ocurrencia y de impacto, de implementar las medidas de control adecuadas para la mitigación de los diferentes tipos y niveles de riesgo, y el monitoreo periódico que debe hacer de acuerdo a la actividad, a los resultados de los controles aplicados y a su grado de efectividad. Con respecto al artículo 10, que establece lo que es el enfoque basado en riesgos, al igual que las aproximaciones que se hacen en los distintos negocios, en las distintas actividades de los riesgos a los cuales se ve enfrentado, es la determinación de ese estudio para llegar
a identificar el grado de aplicación de medidas que vamos a tener que aplicar de acuerdo al tipo de cliente, de acuerdo a la relación de negocios, de productos, de operaciones y de la ubicación geográfica. Estas medidas que nosotros vamos a implementar van a estar de acuerdo o van a estar regidas o determinadas por los riesgos que se identifiquen. A riesgos mayores, debida diligencia intensificada. A riesgos normales, debida diligencia normal. A riesgos menores, debida diligencia simplificada. Respecto a la definición y administración de riesgos, podemos decir de que lo importante es conceptualizar esta definición. El riesgo es aquella posibilidad de que el sujeto obligado se vea utilizado directa o indirectamente a través de sus operaciones como un instrumento para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. La legislación no enfoca a que el sujeto obligado sea un agente de investigación, ni que sea un agente de los organismos de aplicación de la ley del Estado, sino de que sea capaz de conocer el riesgo al cual se ve expuesto y actúe en consecuencia. ¿Para qué? Para determinar inusualidades que posteriormente sean reportadas. ¿Cómo podemos definir el riesgo? El riesgo es como una función, es una función entre tres variables, entre tres burbujas, que son la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. ¿Cómo vemos a cada una de ellas? Bueno, la amenaza es un concepto que es extrínseco al sistema, es extrínseco al sujeto obligado y a las organizaciones de cumplimiento de la ley. Se trata de una persona o grupo de personas cuyo objetivo o actividad tiene el potencial de afectar el normal devenir de un Estado, una sociedad o una economía. En este contexto podemos incluir a los criminales individuales, a las organizaciones criminales de accionar transfronterizo, a los grupos terroristas, sus integrantes, a sus fondos, y al criminal individual. Su actividad, su influencia, su fuerza sobre el sujeto obligado es extrínseca al mismo. O sea, no podemos actuar o influir, no depende de nosotros su actuación o influencia. Sí, en este segundo concepto que incluimos ahora, en la vulnerabilidad. ¿Qué se trata de la vulnerabilidad? Comprende aquellas debilidades que pueden ser explotadas por la amenaza o que pueden facilitar o permitir sus actividades. Esta burbuja, esta variable sí es intrínseca al sistema, sí podemos influir sobre ella. ¿En qué se trata? Bueno, de que aquellas debilidades que puede tener el sistema o el sujeto obligado en cuanto a su control o supervisión sean minimizadas lo más posible para que la amenaza no actúe a través de ellas. Obviamente, no podemos hablar nunca de un contexto en el cual estemos totalmente no expuestos a los riesgos. Siempre estamos expuestos, entonces lo que tenemos que hacer es buscar, a través de las herramientas con las cuales contamos, de reducir todo aquel territorio donde puedan desarrollarse. Y la última variable, la última burbuja, refiere al impacto o al daño que puede producir el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo sobre la persona, sobre la institución financiera, la institución no financiera, sobre el sujeto obligado, sobre la economía del país y toda la sociedad. Porque la influencia o el derrame de las actividades delictivas afectan a todo el país transversalmente. Aquí vemos en la presentación, como decíamos, es una variable, un conjunto de variables que interactúan para determinar los riesgos. Para ir más concretamente a lo que es la descripción de una amenaza, podemos establecer que de acuerdo a la Evaluación Nacional de Riesgos 2017, sobre el Uruguay actúan numerosas amenazas criminales, en las cuales vamos a poner nosotros la mayor atención, son en aquellas que son delitos determinantes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Son las 33 vías
delictivas en las cuales se puede concretar el lavado de activos. ¿Cuáles son las principales en Uruguay hoy en día? Narcotráfico, contrabando, corrupción, delito fiscal y trata de personas. Obviamente hay una cantidad de otros delitos, los cuales están presentes, están continuamente en el país, pero estas son las que tienen un mayor volumen, un mayor impacto. Cuando hablamos de las principales vulnerabilidades del sector no financiero, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de aquellos lugares donde se pueden o se podrían identificar las brechas mayores. En este caso, el primer punto que destacamos es la cultura de cumplimiento en el proceso de desarrollo de esta conciencia antilavado. El sector, ya sea de prestadores de servicios societarios o de abogados, en sí tiene esta vulnerabilidad no tan desarrollada como en otros sectores que pueden ser más jóvenes en este tipo de actividad, como las organizaciones sin fines de lucro, que recién están siendo incluidas en los sectores no financieros determinados, los cuales ha sido todo un proceso, la inclusión, la generación de una cultura antilavado en el sector no financiero. Como sabemos, los principales actores iniciales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo estaban concentrados en el sector financiero, y una vez que se determinó que los criminales estaban explotando las debilidades y vulnerabilidades del sector no financiero, se ampliaron las obligaciones hacia este. Entonces, es un proceso evolutivo de medidas y contramedidas contra el crimen organizado que lleva, como sabemos, un proceso. Y en esta oportunidad, no tan profundo como en otros sectores, pero bueno, sigue siendo un trabajo continuo de desarrollar esa cultura. Entonces, todavía estamos en proceso de seguirla madurando. Otro área de vulnerabilidad son las dificultades que tiene el sujeto obligado para el conocimiento del ambiente de la actividad. En este caso, los proveedores de servicios societarios se desarrollan en un ambiente de actividad muy complejo, en el cual la operativa dificulta el conocimiento del cliente y la determinación del origen de los fondos. Esta vulnerabilidad y la siguiente que estamos mostrando en la presentación están muy de la mano. Justamente en esta actividad de estos sujetos obligados en el área de servicios financieros y de abogados, esos procesos, esas personas, ese trabajo con personas jurídicas y personas físicas en los cuales a veces se ven involucrados en complejas arquitecturas de negocio, hacen difícil conocer al cliente. Y ahí es donde radica una de las principales vulnerabilidades, el no conocer el cliente o que no sea claro el origen de los fondos. ¿Cuáles son los impactos que podemos ver sobre el sector no financiero? Bueno, son varios. Las áreas, por ejemplo, son en el sector reputacional. Obviamente, un sujeto obligado no financiero que se ve involucrado o asociado a delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo va a tener un impacto muy fuerte sobre la reputación de su negocio. Otro aspecto donde impacta el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sobre el sujeto obligado es en el área legal. Determinada la falta o las debilidades del sistema de sujeto obligado, el organismo supervisor y fiscalizador de su actividad, que es la CENACLAF, en su momento puede llegar a observar que tiene fallas en su sistema de prevención de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que ameritan a perseguimientos, observaciones y multas. Desde el punto de vista penal, podemos ver que si el sujeto obligado llega a ser formalizado o sentenciado en algún esquema de este tipo de delitos, obviamente va a tener esa sanción penal y todo este tipo de consecuencias van a tener pérdidas económicas,
va a tener pérdidas importantes y significativas para el sujeto obrero. Para ponderar los riesgos, para empezar a desarrollar este acercamiento, esta aproximación a lo que es la determinación de los mismos, tenemos que tratar de tener en claro cuáles son nuestras mayores vulnerabilidades que tenemos, a qué estamos expuestos. Entonces tenemos que darnos las herramientas para determinar que, por ejemplo, si contamos con clientes que su perfil socioeconómico no condice o es difícil de justificar el nivel de operativo o de negocio que está realizando, nos puede aumentar el riesgo, nos aumenta directamente el riesgo de este cliente. Si realiza operaciones a través de operativas en las cuales son arquitecturas que es muy difícil o difícil determinar quién es el beneficiario del mismo, también nos estaríamos exponiendo a un riesgo mayor. Y si tenemos clientes o personas jurídicas que provienen o desarrollan actividades en ubicaciones geográficas donde hay una gran incidencia de delitos determinantes, una gran incidencia de terrorismo o algún otro perfil delincuencial, obviamente eso nos va a subir el riesgo de toda la operación a lo que es un riesgo mayor. Si contamos con clientes que tienen un perfil socioeconómico que condice con la operativa, que condice con los gastos, que condice con su volumen de operaciones, y además realiza las mismas a través de instrumentos financieros debidamente fortalecidos, debidamente justificados, y trabaja con procedencias de ubicaciones geográficas donde los controles de los países son robustos y se mantienen dentro de lo que son las formalidades del sistema, el riesgo va a ser menor. Entonces, nosotros tenemos que administrar esos riesgos que estamos observando. ¿Cómo? A través de su identificación, de su evaluación y del entendimiento de los mismos. Como les decía, tenemos ese entendimiento que nos va a decir que tal cliente o tal operativa o tal presencia geográfica es de mayor o menor riesgo, y que debemos actuar en consecuencia con diligencias que sean más profundas o más simplificadas. Entonces, desde ahí tenemos que pasar a lo que es iniciar el proceso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto que es un ejercicio teórico, lo tenemos que bajar a algo plausible, otorgarle a estas definiciones una dimensión matemática, como a través de su ponderación. Podemos desarrollar un ranking de riesgos en los cuales determinados clientes, determinadas operativas, determinadas presencias geográficas tengan un riesgo mayor, y sus vinculaciones y sus relaciones que nos den una sumatoria mayor, de riesgo mayor, que podamos traducir posteriormente en lo que es una matriz de riesgos. En esa matriz de riesgos vamos a tener una batería de situaciones en las cuales los clientes, las operativas y las presencias geográficas nos van a determinar riesgos más altos, mayores, de mayor cuantificación matemática, y podemos hacer un ranking jerarquizado. ¿Para qué? Para desarrollar medidas de control y política de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo acordes a los mismos. Una vez que tenemos ese plan, esa política de control, y desarrollamos las medidas para ejecutarlo, tenemos que tener medidas de monitoreo periódico para mantener la eficacia y la eficiencia de ese sistema de prevención lo más actualizado posible. ¿Cómo hacemos? Bueno, por ejemplo, una vez que tenemos determinados aquellas actividades, aquellos clientes de procedencias de mayor riesgo, las enfrentamos a lo que es la matriz de probabilidad de impacto. Y ahí ese ranking final que yo les decía, de situaciones en las cuales nos vamos a ver expuestos a mayor, menor o menor riesgo. Por ejemplo, cliente que proviene de presencia geográfica de alta incidencia criminal con una operativa a través de una persona jurídica en la cual es difícil determinar o actúa en nombre de terceros, y con
fondos provenientes de jurisdicciones de riesgo, obviamente van a estar en nuestro rincón más alto, en nuestra zona roja de actividad. Si es una persona física, un cliente conocido nuestro, del país, o sea, residente, con operaciones financieras a través de instituciones financieras debidamente establecidas y con fondos provenientes de la actividad en el país, obviamente el riesgo, y además, por ejemplo, es un cliente conocido, el riesgo va a ser menor. Entonces, esta matriciación de riesgos va a determinar que riesgos menores, debida diligencia simplificada, riesgos normales, debida diligencia normal, y riesgos mayores, debida diligencia intensificada. Acá podemos ver cómo se va escalonando el nivel de diligencia sobre el cliente de acuerdo a el nivel de riesgo. A mayor riesgo, mayor diligencia. ¿Para qué? Justamente, como decíamos hoy, minimizar esas brechas que pueden llegar a quedar respecto al conocimiento u origen del cliente. Principios rectores de toda la actividad de la gestión de los riesgos. Estas políticas y controles que hablábamos y el monitoreo posterior tienen que ver con, por ejemplo, este tipo de actividades, a las políticas de asignarles tareas de cumplimiento al personal, o en el caso que sea un sujeto obligado unipersonal, de determinar las actividades a realizar en el marco del cumplimiento de la legislación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el establecimiento de protocolos de actuación por parte de quien oficie de oficial de cumplimiento, y la selección de clientes, ¿no? De parametrizar los clientes de riesgo, de riesgo medio, de riesgo bajo, para actuar con ellos acorde a lo que es esa exposición que podemos llegar a tener mayor o menor. No se habla nunca de no actuar con los clientes de mayor riesgo o de menor riesgo, y solo con los de menor riesgo, sino que se trate a los clientes de acuerdo a ese riesgo que nosotros determinamos. Si vemos que el cliente tiene mayor riesgo dentro de la normalidad, obviamente que no sea claramente un criminal, el cliente se le tiene que activar todas las medidas de riesgo mayor, o sea, todas las medidas de debida diligencia intensificada. Y aquellos que son riesgo normal, medidas normales, y riesgos bajos, medidas simplificadas. De hacer, como decíamos, ante cualquier duda que hagamos en este proceso, que veamos en este proceso de debida diligencia, dudosos o inusuales, se realiza el reporte de operación sospechosa. Se puede dar, tanto como en el cliente de alto riesgo, como también en el de bajo riesgo. O sea, el concepto, como después lo va a desarrollar el contador Fuentes, tiene que ver con la identificación de inusualidades. Ese es el factor principal. Inusualidad se reporta. Normalidad no se reporta. Entonces, como decíamos, esa selección de clientes nos va a ayudar a tener esas medidas de prevención. ¿Cómo? A través de medidas de control. Esas medidas de control tienen que tener unos niveles y una clara especificación de los controles internos que tiene y su cumplimiento. Tiene que haber una auditoría en relación a estas medidas de control, que tienen que tener una frecuencia determinada, una profundidad determinada y un monitoreo determinado. ¿A qué? De acorde, como decimos, al tipo y dinámica del negocio. Los controles que vamos a tener sobre las actividades de cumplimiento de prevención de lavado de activos van a ser tan frecuentes como necesite el negocio o la cartera de clientes o las presencias que tengamos. Si tenemos actividades en las cuales tenemos clientes de perfiles distintos, de presencias distintas, de negocios distintos, de perfiles de negocios que son negocios más altos, negocios de gran volumen de operación o de poco volumen, o de altos montos económicos o financieros, y va a determinar que su monitoreo a mayor exposición va a ser más frecuente y monitoreo a menor exposición va a ser
con una frecuencia más espaciada. ¿Qué tiene que ver esta auditoría, esta profundización de los controles? Bueno, que veamos que nuestra matriz de riesgo esté al día, esté actualizada. Si nosotros hemos venido tratando siempre con clientes residentes y empezamos a trabajar con clientes no residentes, bueno, vamos a tener que hacer un nuevo desarrollo, una nueva actualización de nuestro sistema de control y de políticas de antilavado. Si siempre trabajamos con un mismo negocio y empezamos a trabajar con otro tipo de negocio, obviamente nuestra matriz de riesgo no va a estar considerando esas actividades. Entonces, ese es el motivo del monitoreo, de la auditoría y de las medidas de control, de mantener actualizado nuestro escudo de medidas de prevención acordes al tipo de la dinámica del negocio. ¿Cómo? Siempre teniendo en cuenta que esa medida del sujeto obligado individual. No hay planillas, no hay checklist para todos, sino que tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra propia operativa y a nuestra propia actividad. Estaba establecido en la legislación aplicable que el conjunto de medidas y de políticas antilavado tiene que ser debidamente resguardado y justificado claramente, o sea, sin explicaciones. No se necesita que sea un trabajo académico, pero sí quería claramente decir, nosotros tratamos a estos clientes nosotros determinamos que este tipo de clientes tiene este nivel de riesgo y determinado ese nivel de riesgo se le aplican estas medidas. O sea, estando claramente determinado y justificado cuál es el tipo de evaluación de riesgo que se le hace al cliente y las medidas que se le aplican, se estará ante una actividad totalmente correcta de aplicación de medidas de prevención. Pasando a lo que es estrictamente los factores de riesgo del sector de proveedores de servicios sociales y abogados, vamos a establecer lo siguiente. Por ejemplo, hablando de lo que es los factores de riesgo provenientes de estimación de las ubicaciones geográficas, podemos decir que a grandes rasgos son, el criterio regente es que las personas físicas y jurídicas que provienen de áreas de jurisdicciones de riesgo expuestas a riesgos mayores de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Cómo lo traducimos? Bueno, son aquellos países donde hay una importante actividad de grupos terroristas o de grupos de narcotráfico, o contrabandistas, etcétera, de todos los delitos determinantes, en las cuales hay una mayor exposición a que se muevan bienes y activos provenientes de esas actividades. Otro factor, bueno, áreas y jurisdicciones de riesgo que no integran el Grupo de Acción Financiera Internacional o los grupos regionales tipo GAFI. Países que no están dentro del sistema de promoción y de fiscalización y de control y de cooperación de medidas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Otro punto son aquellas áreas, jurisdicciones o países que se encuentran en las listas de países no cooperantes o de seguimiento intensificado. Los países no cooperantes hoy en día que tenemos en la lista negra del GAFI, que se le dice Irán y Corea del Norte, y después tenemos una lista gris o de países los cuales es necesario tener actividades de mayor monitoreo, en las cuales el GAFI ha determinado que existen debilidades en los sistemas. Estos segundos países, la lista gris, deben, por ejemplo, en nuestra ponderación de riesgos geográficos, tener sobre sus actividades un mayor escrutinio, una mayor búsqueda de información. ¿Para qué? Para que esas actividades que en sus países de origen no son tratadas con la debida fortaleza, tengan minimizada su posibilidad de actuar en todos los demás países. ¿Cómo? A través de esa intensificación en las medidas de consulta, de diligencia sobre el cliente, para que en determinadas actividades, en determinada oportunidad que se vea una inusualidad o una inconsistencia en sus actividades, se haga el debido reporte de operación sospechosa, que como sabemos es el principal instrumento que tiene el sistema para actuar contra estos delitos. Y finalmente, otra
otro punto no taxativo de estas actividades, de estos clientes de riesgo provenientes asociados a lo geográfico, son aquellas personas jurídicas o personas físicas que provengan o que desarrollen actividades o que manejen fondos de países establecidos en la lista Bond de la Dirección General Impositiva, los países de baja o nula tributación, aquellos países donde los requerimientos fiscales no son de una fortaleza suficiente como para determinar una tranquilidad en los controles. Pasando a lo que son los factores de riesgo del cliente, bueno, los principios rectores son los siguientes. Las personas jurídicas van a acarrear, van a poseer un volumen de exposición a riesgo de los activos y financiamiento del terrorismo mayor que las personas físicas, las no residentes mayor que las residentes y las personas físicas PEP mayor que las no PEP. En que, como decíamos, en los principios rectores, como ya repetimos, de lo que son el origen de los fondos, el conocimiento del origen de los fondos y el conocimiento del beneficiario final. Estos clientes, ¿dónde pueden acarrear un mayor riesgo? Cuando no actúen en cuenta propia, actúen a cuenta de terceros, cuando es una persona jurídica que no realiza actividades y en este momento se activa justamente para esta actividad, para esta operación, en organizaciones sin fines de lucro, en compradores incorporados en la última etapa de compra, en clientes carentes de capacidad económica para la adquisición o en clientes que ofrecen resistencia a la información. Esta lista no taxativa de señales de alerta, de riesgo, se basan, como decíamos en los principios, reiteramos, de dificultades para conocer el beneficiario final y el origen de los fondos. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la operativa, o sea, volvemos a lo mismo. Son aquellas en las cuales se crean obstáculos para conocer la identidad o el origen de los fondos, que hay una opacidad en la operación, las cuales no nos deja llegar a conocer al beneficiario final y este sistema de origen de fondos. Como a través de préstamos complejos, a través de compraventa en las cuales participen personas físicas y jurídicas relacionadas, o realizando esta actividad a través de un grupo de otras personas relacionadas, la utilización en el corto plazo de diferentes figuras jurídicas como promesas, cesiones, contratos privados, sin tener una justificación aparente a lo que es la naturaleza del negocio, y como decíamos, la relación con otras personas físicas o jurídicas relacionadas. Volvemos a lo mismo. Opacidad y dificultad para conocer el beneficiario final y el origen de los fondos. Bueno, para bajar un poco más este concepto a lo que es una actividad propiamente dicha, podemos decir que, bueno, estos son diagramas de flujo del Grupo de Acción Financiera de América Latina, GAFILAT, los cuales establecen tipologías criminales observadas en países del organismo regional. En este ejemplo, podemos ver que se crearon varias empresas ficticias utilizando a los mismos profesionales para su constitución, y una vez constituidas, los representantes legales de las empresas procedieron a la apertura de 2 cuentas de ahorro en dólares en uno o varios bancos, y que permanecen abiertas por un periodo corto, por 6 meses. Los sujetos obligados, a través de los ROS presentados, reportaron que varias personas en diferentes agencias los mismos días realizaban depósitos en efectivos en billetes de baja denominación, que en total sumaban montos inferiores al umbral de reporte. Posteriormente, cada empresa el mismo día del depósito o al día siguiente realizaba transferencias internacionales enviando el 100% de los montos depositados. Unos meses después, estas empresas cancelaban sus cuentas. O sea, acá estamos viendo que el criminal lo que hace es, por un lado, dispersar su movimiento financiero a través de numerosos actores. ¿Para qué? Para entrar debajo del umbral, lo que se denomina a veces pitufeo. A través de muchas operaciones por debajo del umbral,
coinciden a una o varias cuentas y después esas cuentas remiten a otra jurisdicción esos fondos rápidamente, en el mismo día o al otro día, y después las cuentas son cerradas. Como vemos, son todas operaciones en las cuales el criminal busca hacer su identificación y la identificación de la procedencia de sus fondos lo más difusa posible. Acá vemos cómo las anteriores transferencias de esos montos iban a otros países y que a su vez realizaban similares operativas, pasando a otras cuentas, pasando a otros países, pasando a otros valores, siempre tratando de ocultar el real proceder y la real pertenencia de esos fondos. En este caso, otra tipología es un ciudadano de un país el cual suscribe un contrato privado de prestación de servicios legales con un despacho de abogados en otro país para que le lleve la gestión de la compra de una vivienda en el país B, en el segundo país, vamos a decir, con un importe importante. Este cliente presenta ante su banco de origen para tramitar el despacho al país de destino, de acuerdo a las partidas acordadas por los abogados. Una vez que el banco le pide justificar el origen de los fondos y la actividad que realiza en el país de origen, la realiza a través de una declaración donde manifiesta que los fondos que transfiere provienen de una empresa de servicios de mantenimiento en otro país. Entonces, que el balance, y se ve claramente, o sea, en los bancos, en la institución financiera, que el balance anual de los ingresos no obtiene esa cantidad y que esos fondos que son para comprar, son utilizados para comprar mercaderías en la ciudad del país de destino. O sea, nuevamente, acá tenemos una dificultad para determinar de dónde es el origen de los fondos y además otra señal de alerta que es la inconsistencia en el nivel en el perfil socioeconómico del cliente de acuerdo a la actividad que está realizando.